asientos, hermanos. Qué interesante que la palabra del Señor dice en el verso número 4, y le era necesario pasar por Samaria. Nosotros podemos hacernos muchas preguntas en cuanto a este pequeño versículo de la Biblia. ¿Por qué al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria? Si nosotros recordamos un poquito de nuestra geografía bíblica, nosotros recordamos que en la parte sur del territorio de Israel tenemos nosotros a la provincia de Judea, y dentro está Jerusalén. Ahí está la provincia de Judea. Luego tenemos un poco más hacia el norte, la provincia de Samaria. Y luego nosotros tenemos a Galilea. Ahí en Galilea está Capernaum, Canaán, a Betfagé. Ahí están los discípulos del Señor, de ahí venían. Y ahí el Señor se había criado en Nazaret. Ahora, por supuesto, si uno quiere ir desde el sur hacia el norte, decía en matemática, la línea más cerca entre dos puntos es la línea recta, ¿no? Así que directamente ir así hacia el norte. Pero eso no ocurría con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo muy celoso, un pueblo muy cuidadoso de guardar su santidad y su separación. Lo llevaron en algunos casos hacia un extremo a que el Señor condenaba. Pero si nosotros recordamos, en este pasaje de la Biblia, nosotros encontramos un encuentro entre el Señor Jesús y una mujer solamente conocida como la mujer samaritana. Dice así el verso número 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó sí junto al pozo, y era como la hora sexta. Ahora, yo le decía que el propósito de Juan es tratar de demostrarnos algo especial del Señor Jesús. Y es que el propósito de Juan es presentarnos a Jesús como 100% Dios y 100% hombre. En el tiempo en que Juan escribe, estamos hablando del primer siglo, había entrado ya mala doctrina dentro de la iglesia. Habían entrado los gnósticos con sus creencias ahí, y dentro de eso una rama del gnosticismo era el docetismo. Los docetistas creían que el Señor Jesús era solamente un doceo, o sea, Él era solamente una apariencia humana, pero no humano. Porque ellos decían, el espíritu es bueno y la carne es mala. Y si el espíritu es bueno y la carne es mala, Jesús no puede ser carne, decían ellos. Si Jesús es santo, Jesús es hijo de Dios, entonces Él no puede tener carne porque la carne es humana. La carne es mala. Y ellos decían, Jesús es solamente una apariencia de hombre, un doceo, una apariencia de hombre, pero no un hombre. Entonces, cuando Juan escribe su evangelio, Juan comienza a poner énfasis mostrando a Jesús 100% hombre, a mostrarnos la humanidad de Cristo y a mostrarnos su deidad. Por eso encontramos en este versículo que dice en el verso 6, entonces Jesús dice, cansado del camino. ¿Un espíritu se puede cansar? No. Un espíritu no se puede cansar. ¿Por qué nosotros nos cansamos? Porque nosotros tenemos carne, somos seres humanos. Nosotros nos cansamos, tenemos hambre, ¿no? Porque se nos acaba la energía ahí, entonces nos sentimos ahí agotados. Entonces Jesús no es diferente de nosotros. Y eso es lo maravilloso de Jesús. ¿Por qué nosotros podemos orar a Dios y saber que Él nos entiende? Porque Él sintió lo mismo que nosotros. ¿Amén? Es así. Él nos comprende. A veces usted puede sentir, nadie me entiende. Jesús sí. Cuando usted se siente cansado, con tantas cargas, tantas preocupaciones, usted puede saber, Jesús sí me entiende. Tal vez mi jefe no me entienda, tal vez mi familia no me entienda, pero Él sí, porque Él pasó por lo mismo. Entonces aquí lo maravilloso es que Jesús estaba cansado del camino. ¿Cuántos a veces hemos tomado ahí a los autobuses para ir de un lugar a otro? ¿No? Y a veces nos hemos sentado y nos hemos quedado dormidos, ¿cierto? Y el Señor Jesús no es la diferencia. El Señor Jesús en cierta ocasión hasta estaba en un barco, no, en un bote. ¿Y qué pasó? Se quedó dormido, cansado, humano,
como nosotros. Ahí él se quedó cansado del camino, dice, se sentó junto al pozo y era la hora sexta. La hora sexta era el mediodía. El mediodía. Ahora, necesitamos entender que el pueblo de Israel normalmente era un pueblo que caminaba mucho. Ellos se acostumbraban a caminar 80 kilómetros por día. ¿Cuántos quieren salir a caminar? 80 kilómetros, imagínense qué distancia tan grande. Así que cuando comenzaban ahí una caminata, salían muy temprano en la mañana, ¿no? Y ha llegado ahora al mediodía, entonces eso quiere decir han estado camine y camine, 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 camine. Ya han llegado al mediodía a encontrarse ese lugar con todo el calor que hace y el Señor Jesús naturalmente está cansado. Dice el verso número 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Es natural. Usted y yo cuando estamos cansados y cuando hace calor, ¿qué tenemos? Sed. El Señor Jesús le pidió a la mujer, dame de beber, dame de beber. Y dice el verso número 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Luego vamos a hablar de eso. Dice el verso número 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ahora, quiero que me comprenda un poco. Cuando uno va a presentar el Evangelio, cuando uno toca una puerta de alguien y va a presentar el Evangelio, necesita entender de que las personas tienen una idea de lo que es el Evangelio. Muchas veces la idea que tienen sobre Jesús es una idea muy desfigurada. Muchas veces la idea que ellos tienen es de un Cristo crucificado, medio desnudo, sangrante, enfermo, digno de lástima. La gente llega a la iglesia, mira a un Cristo crucificado y dice, qué pena. Pero Él no está en la cruz, amén. Él venció la muerte y Él está en la gloria de Dios. Él es todopoderoso. Él no es digno de lástima. Entonces, la gente tiene ideas equivocadas sobre quién es Jesús. Así que tenemos nosotros ahora el encuentro entre el Señor Jesús y esta mujer. Y el Señor Jesús le dice algo muy sencillo, dame de beber. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y Juan agrega, dice ahí, pues porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué los judíos y samaritanos no se trataban en el tiempo del Señor Jesús? Varias razones. Primera razón, nosotros debemos recordar de que tenemos nosotros el primer rey de Israel, ¿cómo se llamaba? Saúl. Luego tenemos nosotros a David, luego tenemos nosotros ahí a Salomón, y luego en el tiempo de su hijo se divide el reino entre Roboam y Jeroboam. Roboam hacia el sur, la tribu de Judá y de Benjamín, y las otras tribus ahí con Jeroboam. Ocurrió un problema, no solamente un problema político de división del reino, sino un problema religioso. La gran pregunta que se hacían los reyes del norte era, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque la gente del norte va a querer bajar a Jerusalén para poder adorar. Y al bajar a Jerusalén va a desestabilizar nuestro reino. Encontraron la solución. ¿Cuál fue la solución que hicieron? Construir un templo paralelo en Samaria. Hicieron un templo y en ese templo pusieron un becerro de oro. Y dijeron, este es Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto. Por eso cuando los judíos miraban a los samaritanos le decían idólatras. Cuando los judíos miraban a un samaritano decían, no, este es un pagano, este es un hombre infiel a Dios. Ahora, el reino sigue avanzando y Dios permite que las tribus del norte sean llevadas primero en cautiverio por su idolatría a Asiria. Son llevados ahí y los reyes del norte envían a personas para repoblar el lugar.
Los ancianos, las personas que habían quedado en el territorio de las tribus del norte, dieron sus hijos para casarse con los extranjeros y tomaron para sí también mujeres. Entonces, básicamente, se mezclaron completamente. Por eso que muchos años después, cuando Nehemías regresa nuevamente para repoblar la tierra de Israel, buscan la genealogía de los samaritanos y no se encontró de qué tribu pertenecían. Se habían mezclado tanto que no se sabía a qué familias pertenecían. Entonces, cuando el pueblo de Israel pensaba en un samaritano, decía, él no ha sido fiel en guardar su pureza. Y por eso se separaban también. Entonces, cuando nosotros hablamos de la diferencia entre judíos y samaritanos, era tanto que si ellos querían pasar desde el sur hacia Galilea, ellos no iban directamente por Samaria. Tenemos aquí Judea, Samaria, Galilea. Ahí mire por acá, ahí ve, aquí está el río Jordán, ahí lo vio, ahí está el río Jordán. Aquí está el mar muerto, el mar de Galilea arriba. Así que lo que hacían los judíos era, cruzaban el río Jordán, avanzaban por Perea de Cápolis, volvían a cruzar el río Jordán y llegaban a Samaria. Ni siquiera querían pisar territorio samaritano. Así era. Ahora, ellos hicieron grandes diferencias, pero lo maravilloso es que para Dios no hay diferencia. ¿Ven? Y dice la palabra de Dios, y le era necesario pasar por Samaria. No porque iba a ahorrar tiempo, sino porque el Señor Jesús tenía un propósito para ir por ahí. Y lo que nosotros encontramos es que el propósito era tratar de llegar hacia los samaritanos, llevarles realmente la promesa del Evangelio. Nosotros encontramos aquí que esta mujer se encuentra con el Señor Jesús y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y la mujer está asombrada, porque si los judíos y samaritanos son enemigos, ¿cómo me va a hablar? Además, ella está asombrada porque Jesús es hombre y un maestro, y él está hablando públicamente a una mujer. Y la costumbre de ese tiempo era que hombres y mujeres no se hablaban en la calle. Así que la mujer está doblemente asombrada. Un judío me está hablando a mí que soy samaritana. Un hombre me está hablando a mí que soy mujer, decía esta mujer. Así que ella quedó completamente asombrada de ver la reacción de parte del Señor Jesús. Dice el versículo número 10. Respondiendo, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Si se da cuenta en el verso número 11, esta mujer cambia su manera de pensar sobre Jesús. Primero le llamó judío, luego le dijo, ese es hombre. Pero ahora le dice ¿qué? Señor. ¿Qué está pasando en la mente de esta mujer? Ella está comenzando a un cambio. Está quitando a un lado sus prejuicios. Sus ideas que ella tenía de antemano están comenzando a cambiar. Y eso es lo que ocurre cuando uno presenta el Evangelio. Cuando uno presenta el Evangelio, uno tiene que romper esas barreras. Uno tiene que romper esas ideas de pensar que la gente tiene sobre el cristianismo, sobre el Señor Jesús. Ayer estábamos visitando con el hermano Avieser, estábamos visitando y encontramos a un hombre muy duro, ¿no? Muy difícil. O sea, no creía en Dios, bueno, no creía en nada. ¿Por qué? Tenía ideas equivocadas sobre lo que es el cristianismo, y así es. La gente no sabe de Jesús,
no conoce de Jesús. Entonces aquí el Señor Jesús se presenta hacia ella y le dice, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, ¿qué es lo que realmente el Señor Jesús está diciendo? Hay una regla de hermenéutica, una regla de interpretación de la Biblia, y es que la Biblia se interpreta a sí misma. Debemos confiar de que si Dios nos ha dejado algo, Él quiere que sepamos qué significa, que es su voluntad. Así que rápidamente, sin perder el capítulo 4, vaya conmigo hacia el capítulo 7. Capítulo 7 de Juan, el mismo libro, Juan capítulo 7, el verso número 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, escuche lo que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Exactamente el Señor Jesús está ofreciendo a la gente lo mismo que le había ofrecido a la mujer samaritana. Ahora, ¿qué es lo que le había ofrecido? Mire lo que dice el verso número 39. Juan dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido aún glorificado. Lo que el Señor le estaba prometiendo a esta mujer era un cambio de vida y que el Espíritu Santo mismo iba a morar en su corazón. Esta mujer no entendió lo que el Señor Jesús le estaba hablando. Muchas veces cuando usted presenta el Evangelio, usted va a ser malentendido. Le ocurrió al Señor Jesús en este caso. Le ocurrió al Señor Jesús cuando habló hacia Nicodemo. Recordamos ahí el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer, ¿qué? De nuevo. Y esa frase de nuevo en el griego también puede ser traducido como de arriba. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? El Señor Jesús le está hablando de cosas espirituales y Nicodemo está pensando en cosas materiales, en cosas terrenales. Entonces, el Señor Jesús le está hablando a esta mujer de algo espiritual y esta mujer está pensando en cómo puedo calmar mi sed para que no tenga yo que venir nuevamente por acá. Entonces tenemos así. Y eso es lo que ocurre. Y es por eso que nosotros necesitamos ser claros cuando presentamos el Evangelio. Por ejemplo, hace algunos años atrás, y estaba yendo yo a la iglesia y me encontré con dos señoras que regresaban de una iglesia y estaban conversando entre ellas y decían, dice, qué maravillosa mañana. Dice, hoy día recibimos a Cristo. Yo dije, volteé para mirarles, recibió a Cristo, serán cristianos. Dice, qué bonito estuvo ahí la Eucaristía. Y es que para un católico romano, ¿cierto? Recibir a Cristo es recibir ¿qué? La Eucaristía. A veces nosotros los predicadores confundimos a la gente. Nosotros podemos decirle a la gente, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levanta tu mano. Y por ahí un amigo dice, sí, yo quiero recibir la Eucaristía. ¿Cierto? Por eso tenemos que tener cuidado cuando presentamos el Evangelio. En vez de decir a una persona que quiere recibir a Cristo, claro, las frases bíblicas se encuentran en Juan. Pero es más claro será decirle, ¿quieres pedirle perdón a Dios por tus pecados? ¿Quieres que Él cambie tu vida? Podemos decirle lo mismo. Y poder ser claros en cuanto a qué es lo que realmente Dios quiere para su propia vida. El Señor Jesús le dice eso. La mujer le dice en el verso número 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Luego le dice en el verso número 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y si usted se da cuenta, esta mujer samaritana está diciendo, yo soy descendiente de Jacob.
yo pertenezco al pueblo de Israel. Ella le está diciendo, yo soy de los elegidos. Yo soy del pueblo de Dios. Yo soy del pueblo de Dios. Hay mucha gente que piensa que es cristiana, ¿cierto? Tocábamos una casa, ayer también nuevamente para mencionar eso. Tocábamos una casa y un hombre, un joven nos decía, sí, yo asisto a una iglesia. Y yo, qué bueno que usted asiste a una iglesia. ¿Cuánto tiempo que asiste a una iglesia? 3 años asisto ahí a la iglesia. 3 años asisto a la iglesia. Y le digo, qué bueno, le felicito. Me dio el nombre de la iglesia y todo. Y le dije, entonces, si tú murieras hoy, ¿estás seguro de que vas a ir al cielo? Y me dijo, no. Esta persona pensaba que era cristiana por ir a la iglesia. Pensaba que uno se convierte en cristiano por ir a la iglesia. Yo pensaba cuando yo era niño, yo pensaba que yo era cristiano porque mis padres eran cristianos. Es así. Decía, mi bisabuelo fue cristiano, mis abuelos fueron cristianos, mis padres, mis tíos, mis primos, todos son cristianos, entonces yo soy cristiano. Yo pensaba así equivocadamente, pensando de que Dios tiene nietos, pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Es uno personalmente que tiene que tomar su decisión de arrepentimiento para con el Señor. Esta mujer creía que realmente pertenecía al pueblo de Dios. Y dice el verso número 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Verso número 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. La mujer nos presenta 2 razones por las cuales ella quería esa agua que el Señor le daría. Ella dice, para que no tenga yo sed. Segunda razón, para que no venga aquí a sacarla. Esta mujer está confundida, no logra entender el mensaje de Jesús. Y nosotros por eso encontramos lo que el Señor Jesús hace en el verso 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Y cuando el Señor Jesús hace eso, como que nos asombra. Dice, ¿qué es lo que está haciendo? Una de las reglas cuando uno presenta el Evangelio es que debemos tratar de que la persona no se distraiga, que no se vaya, que se quede aquí con nosotros. Pero el Señor Jesús le dice, anda, llama a tu marido. Dice, pero si se va a distraer, ¿cómo va a hacer todo eso? Entonces, pero el Señor Jesús lo hace por una razón. Y la razón se encuentra en el siguiente verso. En el siguiente verso, el Señor Jesús le dijo, ahí en el verso 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Verso 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Por qué el Señor Jesús mandó a esta mujer a traer a su esposo, a su marido? Porque había algo que ella necesitaba reconocer. Uno cuando presenta el Evangelio, algo clave e importantísimo, cuando presenta el Evangelio es que la persona reconozca que es pecadora. Es el punto número 1. Si una persona no reconoce que es pecadora, no necesita perdón de pecados. Si una persona no reconoce que es pecadora, no necesita un Salvador. ¿Sí? En vano vamos a presentarle al Salvador si la persona dice, no, pero yo no he hecho nada malo. El Señor Jesús hace eso. Le demuestra a esta mujer que hay pecado en su vida. La Biblia dice que el Señor Jesús le dijo, ¿cuántos maridos ha tenido? 5 maridos has tenido. No sabemos por qué razón esta mujer se casó 5 veces. Puede ser
que esa mujer se enviudó. Puede ser de que ella se casó la primera vez, su esposo se murió y ella volvió a casarse. Puede ser que ella se divorció. Lamentablemente, en el tiempo del Señor Jesús era muy común el divorcio. La persona, el varón, porque solo los varones podían hacerlo, los varones podían ir hacia el rabino y decirle, quiero divorciarme de mi esposa. Y la ley establecía que si un varón encontraba alguna cosa indigna en su esposa, podía divorciarse. Indigno podía ser, quema siempre las tortillas. Cualquier razón, ¿no? No me sirve bien, trata mal a mis padres, les habla muy duro, ya me divorcio. Y los hombres podían divorciarse así de las mujeres. No sabemos por qué razón esta mujer se casó 5 veces. Pero lo que sí es cierto es que, ¿por qué razón una persona se casa? Para amar y ser amado. ¿Estamos? Para amar y ser amado. Esta mujer estaba en una búsqueda de amor. Ella tenía un vacío en su corazón que ella estaba tratando de llenarlo. Se casó la primera vez, no resultó. Se casó la segunda vez, y la tercera vez, y la cuarta vez, y la quinta vez. Y ahora ella piensa, no. El matrimonio no funciona. Mejor voy a vivir con un hombre sin casarme. Por eso el Señor Jesús dice, y el que ahora tienes, ¿qué dice? No es tu marido. Ella estaba conviviendo con un hombre con el cual no se había casado. Y eso la Biblia lo llama ¿cómo? Adulterio, pecado. Lo llama pecado. Lo que el Señor Jesús estaba tratando es que esta mujer entendiera que aunque ella podría ser descendiente de Jacob, era una pecadora y que necesitaba un Salvador. Todos nosotros necesitamos avanzar hasta ese punto. Cuando usted presente el Evangelio, tiene que ser claro eso. Si usted no logra que la persona reconozca que es pecadora, no siga avanzando presentando el Evangelio porque va a ser en vano. Lo primero que tiene que hacer es reconocer que está perdido, que está condenado, que es pecador y que necesita así luego un Salvador. Dice la palabra del Señor en el verso número 19. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que eres, ¿qué cosa? ¿Se da cuenta del cambio? ¿Cómo le dijo la primera vez? Judío, varón. Luego le dijo, Señor, y ahora ¿cómo le llama? Profeta. ¿Qué está pasando en la mente de la mujer? Hay un cambio. Ella está comprendiendo quién es Jesús. Ella tiene una idea desfigurada de Jesús, pero le va conociendo y va aprendiendo lo que realmente es Jesús y el cristianismo. Mucha gente piensa que cuando vamos a tocar una puerta, estamos yendo para ofrecer una religión. No, y nosotros necesitamos ser claros de que no es así. Dice el versículo número 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. ¿Qué le está diciendo la mujer? A ver. Muy bien. Entiendo que necesito acercarme hacia Dios. Pero la gran pregunta es, ¿dónde está la verdad? Ella dice, nuestros padres dicen que en este monte, en el templo de Samaria, ustedes dicen que no, en Jerusalén es donde se debe adorar. Ella está preguntando, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Mucha gente toca las puertas, mucha gente habla a las personas de su religión, y la persona está tan confundida, diciendo cuál tiene la verdad. Y la persona necesita entender que la salvación no se encuentra en una iglesia. La iglesia no salva. Usted puede venir todos los días aquí a la iglesia y no ser salvo. Porque el único que fue a la cruz fue Jesús. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue María.
Es Jesús quien derramó la sangre. Fue Él quien resucitó. La salvación solo se encuentra en Él. Por eso el Señor Jesús le dice en el verso 21, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego el Señor dice en el verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Esta mujer logra entender de que la salvación no se encuentra en un templo, sino en Dios. Entonces esta mujer le hace ahora la pregunta clave al Señor. Verso 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Sé que ha de venir el Mesías. Esta mujer ya había reconocido que era pecadora y ahora piensa en el Salvador. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús se presenta abiertamente en el verso 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy el que voy a ir a la cruz. Yo soy el que voy a morir para que tú seas salva. Y esta mujer tiene así un encuentro con Jesús. ¿Qué cambio? Ya no es el judío enemigo, ya no es el varón que la desprecia, ya no es el Señor que le ha tratado con respeto, ya no es un profeta, ahora Jesús es el Cristo, el Salvador. Y esta mujer tiene ahora sí un encuentro personal con el Señor. Dice la palabra de Dios, verso número 28, saltamos el verso 27. Entonces la mujer, dice, dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso número 39. Después vamos a regresar a los otros versos. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y dice el verso 41, y creyeron muchos más por las palabras de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente, ¿qué cosa? Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Por eso le decía que en el Evangelio de Juan usted puede encontrar por lo menos un versículo en cada capítulo que nos muestra que Jesús es Dios. Y ahí está. Creemos eso. Dice la palabra de Dios que ella dejó su cántaro. ¿Por qué ella dejó su cántaro? ¿No había venido con sed? Pero ahora lo físico ha pasado a un segundo lugar. Ese vacío que ella tenía, que había querido llenar con el amor de los hombres, había sido llenado con el amor de Dios. Solo Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades. Ella dejó su cántaro. Ya las cosas materiales han ocupado un segundo lugar y ella va corriendo hacia el pueblo para hablar a los hombres. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue a los hombres? ¿Qué es lo normal? Que fuera a las otras mujeres, ¿cierto? ¿Por qué fue a los hombres? Quizás porque ella se sentía muy discriminada. Imagínense a ella yendo ahí en la mañana temprano para recoger agua del pozo. Y ahí se encuentra con María, con Juana, con Julia y con todas las demás. Y ahí ellas comienzan ahí a hablar. Mira.
se ha casado 5 veces, ¿no? Y esta mujer se sintió tan discriminada, tan mal de verdad, que ella prefería ir a recoger agua cuando las mujeres no iban. ¿A qué hora se recoge el agua en el campo? Temprano en la mañana. ¿A qué hora fue ella a recoger agua? Al mediodía. Y es que ella pensaba, no voy a encontrarme con nadie y nadie me va a juzgar. La gente tiene un problema. El problema es que se siente mal con su propia vida y piensan que van a ser juzgados. Mucha gente no viene a la iglesia por temor de ser juzgados. ¿Cuántas personas me han hablado a mí a través de mi ministerio diciendo, pastor, yo voy a cambiar primero y luego voy a ir a la iglesia? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere cambiar a la gente. Que Él sea cambiado por el poder de Dios. Pero lo que la persona tiene es temor de ser juzgado. ¿Cuántas personas me han dicho a mí, a mi esposa, me gustaría ir a la iglesia, pero no tengo falda? ¿Por qué dicen eso? Porque piensan que si llegan con pantalón van a ser prejuzgadas por eso. Pero las puertas de la iglesia están abiertas para todos, ¿amén? Toda persona puede venir a la iglesia sabiendo que va a ser recibida. Porque este lugar no es un lugar de santos. Es un lugar de pecadores arrepentidos, amén. Para eso hemos venido. Para que el Señor siga curando nuestras heridas. Poco a poco el Señor será transformando nuestra manera de pensar. Cambiará nuestra manera de vivir. Entenderemos de cuál es la voluntad de Dios en cuanto a nuestra apariencia. Entenderemos. Pero no tenemos que juzgar a alguien cuando entra de una manera diferente. Esa persona necesita a Cristo. Necesita un cambio. Y no necesita ser prejuzgada. Esta mujer fue para hablarle a los varones. Fue para hablarle a los varones y dice que ella le dijo, me dijo todo cuanto he hecho. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Solo contando su testimonio. Eso era todo. Ella no se sabía el camino romanos. Ella todavía no se había aprendido Juan 3:16 porque todavía no lo había escrito. Pero esta mujer contó lo que Dios había hecho en su vida. Usted puede hacer lo mismo. Usted puede hacer lo mismo. Puede ir a un vecino, puede ir a una persona, puede hablarle a un compañero de trabajo, un compañero de estudios y puede decirle, mira, eso ha pasado con mi vida. Yo estaba con tremendos problemas y Dios cambió mi vida. No hay poder más grande que el testimonio de uno mismo. La gente necesita saber que Dios tiene poder para cambiar vidas. Esta mujer le dijo ahí a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ellos vinieron para conocer a Jesús. Y tenemos aquí un gran avivamiento. Si nosotros hablamos de movimiento misionero, nosotros decimos de que el Señor Jesús es el maestro por excelencia, nos está enseñando cómo evangelizar y nos está enseñando lo que es ser un misionero. Él va a un lugar donde nadie había ido. Los samaritanos menospreciados, discriminados, separados de todo, ellos necesitan escuchar de la palabra de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios, y le era necesario pasar por Samaria. Dice la palabra de Dios, y muchos creyeron en él y daban testimonio diciendo, verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora, quiero rápidamente, nomás antes que se vaya de la iglesia, contarles la segunda parte del mensaje. Hemos pasado por algunos versículos, hemos saltado algunos versículos. Quiero que regresemos un momento para que puedan entender toda la escena. ¿Qué es lo que realmente era? ¿Cuál era la segunda razón por qué le era necesario al Señor Jesús pasar por Samaria? Miren lo que dice la palabra del Señor. Regresamos un ratito.
capítulo 4, del verso número 6. Regresamos en la escena. Rebobinamos la película, como dicen, ¿no? Ahí vamos, versículo número 6. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y presta atención al verso número 8. Pues sus discípulos, ¿qué dice? Habían ido a la ciudad a comprar, no tortas, eso es lo que dice. Habían ido a comprar carnitas, hermano. Ahí está en el original. Ellos sabían, ¿no? Samaria es famoso por sus becerros. Hicieron hasta un becerro de oro. Así que ahí las carnitas son famosas. Y los discípulos llegan a la ciudad solo a buscar carnitas, nada más. Es interesante que ellos entraron a Samaria no para tocar puertas, no para decir a la gente, Jesús ha llegado, vamos a reunirnos, vengan para escuchar la palabra de Dios. No. Ellos no repartieron volantes, ellos no pusieron un afiche grande, gran campaña evangelística, no. Solo vinieron a buscar comida. Era tanto el menosprecio de ¿quiénes? De los discípulos. Estamos hablando de los discípulos, de aquellos que habían sido escogidos por el Señor. Pero ellos tenían un prejuicio. Ellos pensaban, no, los samaritanos, no. Ellos no han sido elegidos por Dios. ¿Para qué? Vamos a perder tiempo hablándoles a ellos. Ellos son ahí los inmorales. Ellos son ahí a los idólatras. Ellos son los que se han mezclado con las mujeres paganas. Ellos no merecen escuchar el Evangelio. Comemos y nos vamos. Así. Así llegaron ellos a Samaria. Llegaron así con una idea completamente equivocada sobre lo que es el plan de Dios para sus vidas. Saltamos rápidamente hacia el verso número 27. Verso número 27, que era otro pasaje que me salté. Dice el verso número 27, dice, él había estado hablando con la mujer, verso 27. En esto, ¿qué dice? Vinieron sus discípulos, ¿y qué dice? ¿De qué se maravillaron? Ah, es que ellos también eran prejuiciosos. Ellos también pensaban, mira, no lo puedo creer. Le está hablando a una mujer. Así. Ellos pensaban que solo los hombres podían ser salvos. Pero la palabra de Dios dice que no hay diferencia entre hombre y mujer. Amén. No hay diferencia entre niño, joven, anciano. No hay diferencia. Dios nos ama a todos. Él fue a la cruz para poder morir por todos nosotros. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios, ¿quién? ¿A los elegidos? No. ¿Dios amó solo a los varones? No. Amó al mundo, a todos. Los discípulos no lo comprendían. Dice, no, solo para los judíos, solo para los hombres nada más. ¿No? Se maravillaron de que hablaba con una mujer, pero dice, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Verso número 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien carnita?